una economía ralentizada, una inflación superior al 7% y la reactivación post-pandemia. Estos serán algunos desafíos económicos que deberá enfrentar a partir de este viernes el próximo presidente de Chile, Gabriel Boric, y su gabinete. Para analizar este escenario, las proyecciones, los desafíos también, estamos junto a Joseph Ramos, académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Joseph, como siempre, un placer. Muchas gracias por acompañarnos. Un gusto estar con ustedes. A ver, yo daba algunos de los tips, digamos, que hemos estado también comentando en otras conversaciones, Joseph, pero quería preguntarte, en lo inmediato, podríamos decir, cuando asuma el viernes la nueva administración, ¿qué es, en el punto de vista económico, lo que tiene que ponerle mayor atención? Bueno, yo creo que hay tres temas fundamentales al inicio. En primer lugar, hay el tema de inflación. O sea, la inflación a 12 meses está casi en 8%, y probablemente con tendencia al alza con el aumento del precio del petróleo por la guerra. Y esto va a implicar un cuidadoso manejo fiscal, mantener las cuentas fiscales bastante en orden, sin exagerados déficits fiscales. En segundo lugar, por mucho que se ha avanzado en la expansión económica, el empleo todavía no recupera los niveles antes de la pandemia, y a eso hay que agregar los 250.000 personas más que normalmente habrían entrado al mercado laboral en los 2 años de la pandemia. Entonces yo creo que el énfasis en acelerar el incremento del empleo es un segundo desafío. Y el tercero, que es de más largo alcance, pero que se inicia desde el principio, es la inversión. Es decir, el crecimiento económico depende en parte importante de la inversión. Y aquí la inversión va a estar sujeto, por un lado, al tema de incertidumbre, y por otro lado, al tema mismo de las políticas que el gobierno tome. La incertidumbre, sobre todo proveniente de las normas de la Convención Constituyente, es algo que va a tender a posponer la inversión. Entonces, mientras antes se aclare eso, mejor. Y en cuanto a la inversión misma, va a tener que conciliar, por un lado, el deseo de aumentar el gasto social por todos los objetivos sociales que el gobierno ha anunciado, y el otro desafío es cómo conciliar eso alentando la inversión, porque mientras más se aumenta el gasto social que viene a expensas de la tributación, la mayor tributación tenderá a disminuir la inversión. Claro, uno podría pensar que la reforma tributaria a la que se ha comprometido Gabriel Boric, que busca recaudar 5 puntos del PIB, podría estar como en contradicción con este deseo de atraer inversión y por lo tanto redundar en un mayor crecimiento. ¿Cómo podría lograr esa ecuación el presidente electo? Y no sé si tú ves que con las condiciones actuales de una economía que ya viene complicada, pero que ahora además enfrenta los coletazos de una guerra, a lo mejor se va a tener que redirigir o repensar, por ejemplo, cosas tan importantes que están en el programa como la reforma tributaria. Bueno, yo creo que yo comparto tu punto. Efectivamente, creo que va a tener que priorizar yo creo que la reforma tributaria o los 5 puntos del PIB fueron para cumplir el programa tal cual. Yo creo que con Mario Marcel en Hacienda, encabezando eso, va a tener claro que algunas prioridades son más importantes que otras. Le voy a decir, solo señalar uno. Con la reforma previsional propuesta por el gobierno, no solo se subía 6 puntos la cotización, que creo que hay un consenso que eso es correcto, y eso en forma gradual, sino también había la idea de una pensión garantizada de 250.000 pesos al mes. Sí. Ya se aprobó en el Congreso 185. Si el gobierno fuera a aumentarlo a 200 durante este periodo, se ahorraría más de 1.600 millones de dólares al año, lo cual permitiría hacer otras de las
está deseando. Entonces yo creo que van a haber temas como esta que yo estoy seguro que el ministro de Hacienda va a levantar. ¿Qué cosas priorizamos? Sí, Joseph, otro punto bien relevante y tiene que ver, lo mencionaba, con el empleo. Y ya desde la futura ministra del Trabajo y Previsión Social se ha adelantado que se va a, en varios temas por supuesto, entre ellos también el previsional, buscar el aumento del salario mínimo, llegando a 400.000 pesos. Obviamente viendo lo que suceda con las pymes y todos los impactos que pueda tener este aumento en el sueldo mínimo. ¿Cómo lo ve usted dentro de lo que podrían ser los primeros pasos, digamos, de la administración sobre el tema del empleo? También a esto considerando que hay un punto que se va a revisar, más que se va a revisar, que se va a impulsar, que son las 40 horas. Bueno, es otro ejemplo. O sea, el salario mínimo, tú dijiste que la ministra dijo 400.000 porque Sí. el programa original hablaba de 500.000. Claro. Sí, así es, pero no, ahora se habló de la primera Así es. medida que va a enviar a través del Ministerio del Trabajo, el incremento del sueldo mínimo a 400.000. No a los 500.000, Bueno, que además es cierto, Joseph, porque es la expectativa de las personas según la encuesta Criteria, por ejemplo. Sí, sí. Bueno, todos sabemos que el salario mínimo es muy bajo. La única razón por la cual no se ha subido mucho, y les recuerdo, Monseñor Goich, ya más de 10 años atrás hablaba del salario ético, Claro. o sea, que el fisco pusiera la diferencia entre el mínimo vigente y lo que uno considerara digno, que podría ser el 500.000 que tenía en el programa original. El problema con esa medida, o sea, esa medida evita el problema de desempleo porque el fisco pone la diferencia, no la empresa. Pero es un costo fiscal muy grande. De hecho, por eso mismo la presidenta Bachelet optó por no hacerlo en su momento. Lo mismo va a suceder, bueno, si ya se ha bajado la aspiración de 500, 400.000, es harto el avance. Claro, De todas maneras, hay uno un entiende, impacto Joseph, negativo. que sería el primer paso para llegar a los 500.000 pesos. Claro, en la campaña se habla de 500.000, se baja a 400.000, atendiendo obviamente a la situación económica. Y esto me imagino que también va a tener que ir en confluencia con lo que se ha hecho como política de Estado del salario mínimo, recordando que la actual administración, la de Sebastián Piñera, llega con este ingreso mínimo garantizado, que igual ha tenido críticas por parte de la hoy oposición, que va a ser oficialismo. Bueno, creo que el 400.000 es claramente un avance respecto al 500.000, pero de todas maneras hay un tema de que hay empresas, sobre todo las pequeñas empresas, que son las que pagan en torno al mínimo, las que van a estar en dificultad. Entonces, a tu pregunta, si eso afecta al empleo, claro que sí. Ahora, y la manera para no afectar el empleo es que el gobierno supla la diferencia entre los 350 y el 400 o lo que fuera para hacerlo. Pero de nuevo eso aumenta el gasto fiscal en condiciones que estamos tratando de ver cómo reducir. Pero esos son el tipo de opciones que el gobierno va a tener el nuevo gobierno va a tener que hacer. Joseph, a mí se me produce, digamos, un cuestionamiento hacia el futuro, en el sentido de que, claro, aquí hay una hoja de ruta, hay un gobierno que entra con ciertas promesas, está la idea de esta reforma tributaria para recaudar para una serie de derechos sociales que obviamente necesitan un avance, que vienen siendo pelotas trancadas hace mucho tiempo, con una reforma previsional que no se ha podido llegar a consenso, con una reforma a la salud y un suma y sigue. Pero al mismo tiempo veo que hay un encarecimiento hoy día de la vida que hace que las familias tengan una urgencia incluso mayor en temas que son del día a día. Estamos viendo cómo se han encarecido las bencinas y cómo se van a seguir encareciendo. No hay MEPCO para la parafina, para el gas, tampoco para los alimentos que siguen subiendo. Hoy día el kilo de pan es más caro que antes y va a seguir siendo más caro, lo mismo con la carne. ¿A qué me refiero con esto? A que si tú no ves la posibilidad de que efectivamente el gobierno vaya a tener que también destinar esfuerzos en hacer transferencias a las familias para enfrentar una pérdida de poder adquisitivo muy grande, justo además en un momento en que se retiran los bonos, las ayudas, va a ser un año bien cuesta arriba en este sentido. No sé si eso compromete las promesas. Bueno, por supuesto compromete las promesas. O sea, yo creo que las promesas en sí ya eran difíciles de cumplir y con los desafíos nuevos que tú estás señalando, aún más difíciles. Y eso va a obligar a priorizar. Me pregunto, ¿es el momento para condonar las deudas estudiantiles? ¿O
tal vez condonar los intereses de las deudas estudiantiles. O sea, lo que yo estaba señalando en las pensiones, si uno hace que la pensión garantizada universal sea 200.000 pesos en lugar de 250, se ahorran casi 1.600, 1.800 millones de dólares al año. Eso te permite hacer muchas de las cosas que tú estás señalando y que faltan. Entonces yo creo que temas de priorización van a ser indispensables y que por lo demás va a ser indispensable porque temo que sea por el efecto en la inversión, o sea porque el Congreso no la apruebe, o sea porque se ha sobreestimado cuánto se va a recaudar. Es probable que la reforma tributaria no recaude 5 puntos, sino recaude menos. O sea, piensa usted que la presidenta Bachelet se jugó el pellejo para conseguir 3 puntos del PIB y terminó sacando 2. Claro. Aylwin sacó un poquito más de 2. Aquí se pretende 5. Yo creo que es políticamente probable que el Congreso no se lo apruebe. Entonces eso también va a obligar a priorizar. Y eso sumado a Ucrania. Ahora, Ucrania tiene la ventaja a todo esto, que le da una, por así decirlo, cierta excusa frente al electorado para justificar que no se puede hacer todo lo que se pensaba de un suáquete. Y entonces, si bien es mala noticia, en el sentido que efectivamente eleva los costos de vida, la guerra en Ucrania, sí puede ser una manera de amortiguar políticamente el hecho de que se va a tener que priorizar y no hacer todo lo que se había prometido. Eso es muy buen punto porque finalmente hay que aterrizar a la situación local, pero también internacional y cómo afecta lo internacional a lo local. Así funciona y quiero ir a ese punto, Joseph, es bien interesante. Si eso obliga a bajar un cambio, como se dice, a quitar el pie del acelerador en las distintas gastos sociales que se tienen destinados, que se tienen pensado, que se prometieron en campaña. Ahora, muchos podrían decir, bueno, aprovechemos la posibilidad que tenemos para endeudarnos. Eso sonó con mucha fuerza, especialmente en pandemia. Siempre ha estado presente la capacidad que tiene el Estado chileno para buscar financiamiento afuera. Esto está más apretado, así como la billetera, ¿no? ¿Cuál es también el margen que se tiene y los efectos que puede tener enfocarse en eso, en fondos soberanos, en fondos de todo tipo, digamos, que están ahí? Es posible mantener las promesas endeudándose, pero eso no es una solución permanente y el presidente y ciertamente su ministro de Hacienda se han comprometido en que gastos permanentes serán financiados con ingresos permanentes. Y el endeudamiento no es un ingreso permanente, es un ingreso por tal vez el periodo presidencial, por así decirlo. Entonces, yo creo que es improbable, creo que Marcel ciertamente no se va a prestar a eso, y creo que el presidente electo ha dicho ya un buen número de veces que él personalmente quiere actuar con responsabilidad fiscal, financiando gastos permanentes con ingresos permanentes. Y endeudamiento es un ingreso transitorio, no es permanente. Así que es una posibilidad, pero va contra otra de sus declaraciones y que creo que es una declaración porque siempre está la tentación, y más que tentación, la presión que pueden hacer los mismos sectores propios en este caso. Me estoy adelantando muchísimo, pero esto ha sucedido en todos los últimos gobiernos, digamos, esa tentación de cuando no se puede recaudar o tener dinero fresco, entre comillas, acá, buscar justamente las vías de financiamiento, pero con una mirada que muchas veces puede ir de lo técnico a lo meramente político. No estoy diciendo que vaya a llegar a ser así, pero siempre está esa tentación porque justamente ese dinero sirve para muchas cosas, para buenas cosas. No, efectivamente, tú tienes toda la razón. Esa es la tentación. Claro. Ahora, creo que el presidente electo ha dicho ya suficientes veces que él no va o no quiere hacer eso, y ciertamente Mario Marcel lo piensa, y en la entrevista que dio Marcel en el Mercurio a los pocos días de haber sido elegido o nombrado ministro de Hacienda por el presidente electo Boric, él le preguntó al presidente Boric, ¿y por qué
me está eligiendo a mí? Y dijo, porque quiero a alguien que me garantice la responsabilidad fiscal y un financiamiento para mis programas. Entonces, creo que si bien existe esa tentación, y será más fuerte cuando uno está en el gobierno, ha sido claro en descartarla por ahora. Pero obviamente nadie está seguro de lo que va a pasar en el futuro, pero yo confío en las declaraciones tanto del presidente Boric como de su ministro de Hacienda, que no se va a ceder a esa tentación. A todo esto, se va a seguir endeudando el país porque estamos con déficit. Lo que estamos diciendo es que la deuda no se incremente para financiar gastos permanentes. O sea, la reforma previsional es un gasto permanente. La reforma de salud que se está hablando es un gasto permanente. Entonces, esas son las que no estarían contempladas, presumiblemente, en las declaraciones que hace Marcel y el presidente Boric. Josep Ramos, académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Josep, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos y esta conversación. Que tengas buen día. Gracias, Josep. Un gusto estar con ustedes. Un abrazo, gracias.